Todavía me despierto sudando en las noches, con la imagen de esa mujer frente a mí. Soy trailero desde hace más de 15 años. He pasado por pueblos donde ni los perros ladran de noche, carreteras sin un solo poste de luz y caminos que solo cruzan los que no tienen opción. Pero nada me preparó para lo que vi en ese tramo. Esa semana me tocó llevar una carga de alimentos a un pueblo metido entre cerros. Salí de madrugada, como siempre, para evitar el tráfico y el calor del día. El camino era largo, lleno de curvas, con partes donde el río corría muy cerca de la carretera. Recuerdo que era pasada la 1 cuando la vi por primera vez. En una curva, justo al lado del río, había una mujer agachada, lavando ropa. Era una anciana, con el pelo largo y blanco, suelto. Llevaba un vestido negro, y a su lado, una tina de metal, donde restregaba las prendas. El agua del río brillaba apenas con la luz de mis faros. Al principio pensé que era alguien del pueblo, aunque me pareció raro verla ahí, a esa hora. No había casas cerca, ni caminos que bajaran hasta la orilla. Pasé despacio, sin frenar, pero no pude evitar mirarla, y eso fue lo que me inquietó. Ella también me miró. No se movió, no apartó la vista, siguió lavando, pero con los ojos clavados en mí. No le di importancia, seguí mi camino, entregué la carga, y me quedé 2 noches en el pueblo, esperando el viaje de regreso. Todo transcurrió normal, aunque varias personas me dijeron que evitara volver de noche, que últimamente se escuchaban cosas raras cerca del río. Yo me reí. Uno escucha historias en cada pueblo, y después de tantos años en la ruta, uno deja de creer. Volví 2 días después. Era de madrugada. El mismo camino, la misma curva, el mismo sonido del agua golpeando las piedras. Y ahí estaba ella otra vez. La misma anciana, en el mismo lugar, lavando ropa en la tina de metal. Esta vez el miedo me agarró de golpe. Apagué la radio, bajé la velocidad y me detuve unos metros más adelante. Por un momento pensé en seguir, pero algo me impulsó a bajar. No sé si curiosidad o una sensación de que debía comprobar que era real. El aire estaba helado, no se oía nada más que el agua corriendo. Caminé despacio hacia el río, alumbrando con la linterna del celular. Ella seguía ahí, inclinada sobre la tina, frotando una prenda que parecía empapada en algo oscuro. No levantó la cabeza. Me quedé quieto, observando. El ruido del agua se mezclaba con otro sonido más suave, como un gemido o un murmullo, y entonces lo vi. El agua alrededor de la tina no era clara, estaba turbia, con un tono rojizo. Di un paso atrás. Fue entonces cuando la mujer se enderezó lentamente. Su rostro estaba cubierto por mechones de pelo húmedo. La piel, arrugada y gris, tenía marcas, como si se hubiera quemado. No tenía cejas, ni expresión, solo unos ojos pálidos, hundidos, que parecían no pestañear, y la boca la tenía entreabierta, goteando el mismo líquido oscuro que tenía el río. No pude moverme. Ella me miraba fijo, sin hacer un solo gesto, hasta que de pronto habló. No sé si fue una palabra o un sonido, pero me heló la sangre. Era una voz ronca, profunda, que no parecía salir de un cuerpo humano. Todo alrededor empezó a cambiar. El agua del río dejó de sonar como corriente, y empecé a escuchar golpes, como si algo pesado se moviera debajo del agua. Las piedras vibraban, y la anciana comenzó a caminar hacia mí. No movía los pies, se deslizaba sobre el barro, despacio, pero sin detenerse. Retrocedí. La linterna del teléfono parpadeó hasta apagarse. Solo me quedaba la luz débil de los faros del tráiler, a lo lejos. Corrí. Sentía que el aire se me iba del pecho, y aún así escuchaba los pasos, o lo que fuera, siguiéndome. Cuando llegué al camión, subí de un salto, cerré la puerta y arranqué sin mirar atrás. El motor rugía, pero no escuchaba nada más. Y en un punto, no sé cómo explicarlo, todo se volvió blanco. Una luz, una sensación de peso en el pecho, y después, nada.
Cuando abrí los ojos, estaba recostado sobre el volante. El sol entraba por el parabrisas. Afuera, el día estaba claro. No entendía nada. Lo último que recordaba era la noche, la mujer, el río. Miré el reloj. Eran las 6:30 de la mañana. No podía haber pasado tanto tiempo. Me bajé tambaleando. El cuerpo me dolía como si hubiera dormido en el suelo. El aire estaba tibio, tranquilo, y el río sonaba lejos, como si nada hubiera pasado. Me di cuenta de que había estado inconsciente dentro del camión, pero no sabía cuánto. Manejé de regreso pensando que todo había quedado atrás. El amanecer me encontró en la carretera, y por primera vez sentí algo parecido a alivio. El sol apenas asomaba entre la neblina. Cuando entré al pueblo donde iba a descansar, estacioné el tráiler frente al pequeño almacén donde siempre dejo las entregas vacías. Me bajé todavía aturdido, con la sensación de no haber dormido en días. Caminé hacia la parte trasera del camión y abrí las puertas. Al principio no vi nada raro. El interior estaba en penumbra, silencioso, pero cuando la luz del amanecer entró un poco más, lo noté. En medio del piso del contenedor había una tina redonda de metal, la misma, abollada en un costado, sucia, con el borde oxidado. Dentro tenía un poco de agua negra, quieta, espesa, como si llevara horas ahí sin moverse. Retrocedí de inmediato. No sé cuánto tiempo me quedé mirando, ni si llegué a parpadear. Solo recuerdo ese olor a río podrido y el frío que me recorrió entero. Esa tina no debía estar ahí. Yo nunca la toqué, nunca me acerqué lo suficiente para siquiera verla de cerca. Y aún así, estaba dentro de mi tráiler. No la toqué, solo cerré las puertas, una tras otra, y me fui. Al día siguiente, cuando volví con otros conductores para mostrarles lo que había visto, la tina ya no estaba, ni el agua, ni el olor, solo quedaba un rastro húmedo en el piso del camión, como si alguien hubiera vaciado ahí el agua del río. Desde entonces, evito ese tramo. Dicen que hace años una mujer murió ahogada en ese mismo río, lavando ropa, y que desde entonces aparece buscando lo que perdió. No sé si sea cierto, pero desde aquella noche, cada vez que cruzo un puente o paso cerca del agua, bajo el volumen de la radio, porque a veces, muy bajo, entre el ruido del motor, juro escuchar el golpeteo de una tina de metal. Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó lo que viste, suscríbete para acompañarme en esta aventura, mientras crecemos juntos y seguimos compartiendo más historias.